Su Santidad el Papa cumple este sábado, 17 de diciembre, 80 años. Si fuera cardenal, a partir de ese momento dejaría de tener la posibilidad de entrar en el conclave y de elegir al pontífice. Pero como afortunadamente esa norma no rige para los papas, pues gracias a Dios él sigue siendo el pontífice, el papa, el vicario de Cristo en la Iglesia Católica. No es el momento de hacer un balance de su pontificado porque, entre otras cosas, este no da señales de agotarse, por tanto confiamos en que tenga todavía muchos años por delante. Pero sí se puede decir ya algo de lo que el Papa Francisco ha supuesto para la Iglesia, la huella que ha dejado, la impronta que ha dejado ya en estos algo más de 3 años de gobierno. Hay que decir, antes que nada, que cada Papa es elegido precisamente para que deje su huella. Es decir, cuando los cardenales eligen a un pontífice, lo hacen teniendo en cuenta el estado de la Iglesia y el estado de la sociedad en ese momento concreto. Y antes de elegir a nadie, lo primero que van a hacer durante ese más o menos mes en que están reunidos es hacer un análisis de la situación. Primero se ve qué es lo que hay que hacer y después se elige la persona que ellos, movidos, inspirados, ayudados por el Espíritu Santo, consideran más adecuada para llevar a cabo esa tarea. Eso es esencial para entender el por qué la Iglesia ha sido capaz de sobrevivir 2000 años en un mundo en continuo cambio. Es decir, la Iglesia es fundamental entender que tiene que estar basada en las enseñanzas de Cristo. Es decir, lo primero en la Iglesia tiene que ser la fidelidad a su fundador, nuestro Señor Jesucristo, a todo lo que Él dijo, enseñó, hizo, recogido en los Evangelios, y también a la tradición, es decir, a la interpretación que de esas enseñanzas de Cristo se ha dado a lo largo de la historia de forma coherente. Un papa, cualquier papa, que no fuera fiel a la enseñanza del Señor, al depósito de la fe o a la tradición, inmediatamente quedaría excomulgado, automáticamente lo sería por él mismo. Es decir, la base de la Iglesia es justamente esa fidelidad. Por eso ha sido capaz de sobrevivir. Pero también porque ha sido capaz de adaptarse. Adaptarse sin renunciar a esa fidelidad. Adaptarse sin traicionar las enseñanzas del Señor, sin traicionar todo lo que hasta ese momento ha sido enseñado. Esta es la clave, por supuesto, entendiendo siempre todo esto, esa capacidad de adaptarse sin traicionar, entendiéndolo como una actuación del Espíritu Santo, acogida dócilmente por aquellos que han estado al frente de la institución. ¿Y cómo es posible que esta adaptación se haya producido? Yo creo que hay una palabra que lo define. La palabra es complementariedad. Es decir, cada papa, repito, elegido por los cardenales cuando se ha producido la vacante por muerte, en casi todos los casos, por dimisión, como pasó con Benedicto XVI, cada papa va a hacer algo que no ha hecho el anterior. Pero va a hacerlo no yendo en contra, sino rescatando algo que forma parte del depósito de la fe y que, precisamente por esa necesidad de adaptarse al momento presente, el papa anterior o los papas anteriores consideraron que quedaba o debía de quedar un poco más en la sombra. Pero en la nueva situación, el nuevo papa ve que dentro de ese depósito de la fe hay algo que merece la pena rescatar, poner más en evidencia justamente para producir esa adaptación. A mí me recuerda esto aquello que cuenta San Mateo en su Evangelio, una de las parábolas del Señor, en la cual dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que va sacando de su baúl lo nuevo y lo viejo. Es decir, la Iglesia tiene el depósito de la fe, eso es esencial, la fidelidad a él, ese depósito evangelio, ese depósito también a cómo ha sido interpretado en los siglos, la tradición, pero va sacando de ahí lo nuevo y lo viejo. Por ejemplo, el Papa Francisco, ¿qué es lo que ha hecho? Una cosa maravillosa, que forma parte del depósito de la fe, ha puesto de manifiesto la necesidad de fijarnos, de estar al lado, de socorrer al que sufre, al pobre, al marginado, al excluido, al refugiado en estas épocas terribles con las grandes guerras en Oriente Medio. Es decir, eso forma parte del depósito. Él no ha traicionado, no ha renegado de lo anterior.
Por ejemplo, ha insistido en que el aborto es un crimen horrible, en que de ninguna manera se puede justificar el aborto, pero nos ha ayudado a ampliar la mirada, a ver no solo esas víctimas del aborto, sino también a ver otras víctimas, que hay otras efectivamente. Esa es la riqueza, la complementariedad que ha llevado a cabo el Papa Francisco. Naturalmente no es lo único. A mí personalmente me gusta muchísimo el gran amor que el Papa tiene a la Santísima Virgen María. Un amor que le va a llevar, como ya han anunciado esta semana, a ir a Fátima con motivo del centenario de las apariciones de nuestra Madre. Creo que esta complementariedad llevada a cabo por el Papa Francisco es la gran huella que este Papa está dejando en esta historia presente de la Iglesia. Y me parece que precisamente por eso se merece el título del Papa de los pobres, el Papa de los excluidos. Y tenemos que darle las gracias porque nos ha ayudado a ampliar la mirada. No significa que antes no estuviéramos viendo a los pobres, simplemente ahora el Papa insiste, nos recuerda que es una parte esencial del Evangelio y esto es una riqueza para todos nosotros. Muchas felicidades, Santo Padre. Le ofrezco mi pobre oración, como llevo haciendo desde el primer momento, porque eso fue lo que usted nos pidió la primera vez que supimos que había sido elegido Papa. Rezad por mí, nos dijo, y yo desde luego lo hago todos los días. Felicidades, Santo Padre, que Dios le bendiga.